Le entregamos todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo. Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 4 de diciembre de 2024. Soy Eduardo Thompson y hoy tenemos la moción de censura en Francia, otra posible moción de censura en Corea y hablamos sobre el poder de la minería informal en Perú. Las acciones de grandes tecnológicas encabezan los avances en Wall Street el miércoles a la espera de declaraciones más tarde de Jerome Powell, el presidente de la Fed. También se publicará hoy el libro Beige de la Reserva Federal. Los mercados en Francia están en rojo luego que el presidente Emmanuel Macron instara a legisladores a rechazar una moción de censura contra el gobierno. Esta se votará hoy a partir de las 4 p.m. de París. En Corea del Sur, partidos de oposición presentaron una moción de destitución contra el presidente Yoon Suk-yeol después de que éste impusiera brevemente la ley marcial. La medida tomó a los mercados y al mundo político totalmente por sorpresa. Yoon levantó la ley marcial apenas 6 horas después de decretarla. Siguen los posibles cambios en el gabinete de Donald Trump. The Wall Street Journal informó que está considerando a Ron DeSantis, gobernador de Florida, para secretario de Defensa, en reemplazo del presentador de Fox News, Pete Hegseth. En América Latina, Estados Unidos, Canadá y México pueden llegar a un acuerdo sobre el tratado comercial TMEC, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, en un evento en Ciudad de México. Añadió que México puede ser un puente entre Estados Unidos y el resto de América Latina. A su vez, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que deshacerse del TMEC sería un balazo en el pie. Siguiendo con México, Irene Espinosa, miembro del Consejo de Banjico, afirmó en una entrevista con Bloomberg Línea que no es momento para recortes agresivos de tasas. Añadió que mientras persistan las incertidumbres en torno a la inflación, no debería aumentarse la magnitud de dichos recortes. La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, instó a Brasil a respaldar a su aliado Edmundo González como presidente electo legal del país. Machado participó el martes en una audiencia virtual ante la Cámara Baja de Brasil. En Argentina, funcionarios de la ciudad de Buenos Aires se reunirían con potenciales inversionistas para medir el apetito por un bono internacional, el primero desde 2016. Bank of America, Deutsche Bank, JP Morgan y Santander están organizando las reuniones. La semana pasada en Perú, el Congreso aprobó una moción de censura en contra del ministro de Energía y Minería Rómulo Mucho. Esto fue tras las protestas que motivaron en el país los planes del gobierno de regular la minería informal. Fue una señal del claro poder que tiene esta industria en el Perú. Marcelo Rochabrún es jefe de la oficina de Bloomberg News en Perú y acá nos explica el porqué de ese poder. En los últimos años, la minería artesanal, informal, ilegal, dependiendo con quién hables, se ha vuelto en una de las primeras fuentes de empleo en todo el país. Se estima que hay cientos de miles de peruanos que trabajan en ese tipo de minería y que pueden producir hasta el 40% del oro que se produce en Perú. Perú es el primer productor de oro de Sudamérica, entonces estamos hablando de cantidades significativas. Y todo esto ha subido aún más porque el precio del oro está muy alto, el precio del cobre está muy alto, entonces eso incentiva obviamente a muchas personas a sumarse a la minería. Y Perú es una base de operaciones muy importante para la gran minería mundial, con muchas transnacionales, pero también con estos cientos de miles de peruanos trabajando muchas veces en terrenos donde los derechos sobre ese mineral le pertenecen a las grandes corporaciones. Hay una batalla territorial por quién debería ser la persona que explote esos minerales. Marcelo, ¿por qué los congresistas decidieron destituir a Mucho y no apoyarlo en su moción en este momento? Sí, entonces la minería artesanal, informal, tiene mucho poder político, justamente por la cantidad de personas que trabajan en ella, la cantidad de empleo que genera y la cantidad de dinero que está pudiendo administrar. Entonces se vuelve un tema político muy sensible. Han habido protestas pidiéndole al Congreso que extienda un permiso para la minería informal que se llama Reinfo. Y las protestas han bloqueado las principales carreteras del país, han impedido que se comercialice la agroexportación peruana, que está en estas fechas, es una fecha muy importante para la agroexportación porque se viene el verano. Entonces ha habido mucha presión para que esto se extienda y el gobierno también ha sufrido para poder poner sobre la mesa una propuesta que no impida que todas estas personas que ahora trabajan en la minería sigan trabajando en la minería. Porque si tú sacas a todas estas personas de la minería, se arma un problema aún mayor, que es que estás dejando sin trabajo a una de las principales industrias del país, que es la minería informal. Y tras la salida de Mucho, ¿qué ha pasado desde entonces? Hay un nuevo ministro de Energía y Minas en Perú que se llama Jorge Luis Montero. Él ya ha sido viceministro
de minería en un gobierno anterior de centro del presidente Francisco Sagasti, pero digamos, en Perú diríamos la papa caliente, o sea, el asunto complicado ya ha sido resuelto, porque ya el Congreso ya extendió este reinfo, entonces las cosas van a seguir como seguían, la minería informal va a seguir operando, la gran minería va a seguir muy molesta con la minería informal y todo va a seguir como estaba. Entonces ya las manos, digamos, del nuevo ministro están totalmente atadas por los siguientes 6 meses, que es esa extensión. Pero esa extensión encima es prorrogable por 6 meses más. Entonces estaríamos hablando de 12 meses más donde las reglas no cambiarían. Y en Perú, para un ministro, 12 meses, posibilidades de que cambien al ministro en esos 12 meses son bastante altas. ¿Y qué dicen las grandes mineras globales, Marcelo, sobre esta situación? ¿Han amenazado, por ejemplo, con llevar sus inversiones a otro lado? No se trata tanto de amenazas, sino de una realidad concreta, que es que las grandes empresas mineras no pueden expandir sus operaciones en Perú porque están chocando, o sea, literalmente geográficamente chocando con la presencia de mineros informales en terrenos donde los derechos mineros pertenecen a esas grandes empresas. Entonces, o sea, físicamente no tienen cómo expandirse y eso limita el potencial de crecimiento de la gran minería en el Perú y también limita el potencial de incrementar la recaudación de impuestos en el país, porque la gran minería paga impuestos mucho más altos que la minería informal, que termina pagando impuestos indirectamente porque oficialmente no los paga. Por último, la Bolsa de Londres sufre una pérdida de relevancia. Fusiones y adquisiciones han reducido el número de empresas que cotizan en esa bolsa a su mayor ritmo en más de una década. Alrededor de 45 empresas han dejado de cotizar en esa bolsa este año, un 10% más que en todo el año pasado, según datos recopilados por Bloomberg. Eso es todo por hoy. Para más contenido de Bloomberg en español, puedes suscribirse a nuestro newsletter 5 Cosas o seguir nuestras cuentas en YouTube, X, WhatsApp, LinkedIn y TikTok. Los vínculos están en la descripción. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos. Para conocer todas las noticias que necesita para comenzar el día, revise Daybreak en la app Bloomberg Professional, donde puede personalizar las noticias que desee recibir. También puede suscribirse a la versión solo audio en Spotify, Apple Podcasts o la plataforma de su preferencia. Eso es todo por hoy. Escuche de lunes a viernes Bloomberg Daybreak.